Hola Juan, tenía ganas de hablar contigo. Hola, ni Luoto, yo también. Vamos a hablar de ciencia. Lo primero que me interesa saber es ¿qué piensas tú que es el objeto de esta? Pues pensándolo bien, yo creo que lo que la ciencia estudia es la realidad misma, ¿no? Una realidad independiente de nosotros que está ahí de por sí. ¿Qué piensas tú? Pues coincido contigo. A eso que tú describes a mí me gusta llamarlo simplemente el mundo. Y efectivamente, pienso que es una realidad que tiene estructura física y temporal. Pero entonces, ¿cómo accedemos a él? Pues no estoy seguro del todo, pero sí creo que de alguna manera debe estar mediado, es decir, no creo que podamos acceder directamente a la verdad de una manera así de fácil, por ejemplo, accediendo a una representación de ese mundo del que habla. Muy interesante que uses esa palabra precisamente, ¿verdad? Pero antes de nada tienes que definirme qué es para ti la verdad. Pues la verdad para mí es el conocimiento de la realidad, de eso que tú llamas el mundo, la adecuación de lo que decimos con ese mundo, pero tampoco creo que podamos alcanzar una verdad total y completa. Vaya, no considero que sea alcanzable. Ujú. Es decir, el objetivo de la ciencia, ¿no? Yo también pienso que la verdad sea el objetivo de la ciencia, pero respecto a eso, a mí me gusta referirme a la teoría de Tarski de la verdad como correspondencia. Esto es, nosotros nos referimos al mundo mediante un lenguaje, ¿cierto? Entonces, para mí la verdad es precisamente esa correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Vaya, lo que yo digo es lo que es mejor explicado, pero entonces a mí me surge una pregunta. ¿Cómo sabemos que esa correspondencia se da? En plan, ¿cómo conciliamos el acceso, que el acceso sea mediado con que accedamos realmente a la realidad en sí? No sé bien cómo pensarlo, formularlo. Qué buena pregunta. De hecho, no es la primera vez que me la hacen. Verás, el lenguaje es una estructura, una L estructura que le decimos, con su vocabulario, sus postulados, sus conceptos, mediante los cuales estructuramos a nuestro parecer el mundo. Y es ahí donde se da la correspondencia. Es el mundo el que nos va a decir si nuestros juicios pues, son verdaderos o falsos. Espera, espera. ¿Qué? ¿Cómo que el mundo nos dice si nuestros juicios son verdaderos o no? Presta atención. Antes te decía que el mundo tiene una estructura espaciotemporal, pero lo que no tiene es una estructura categorial intrínseca. Nosotros accedemos al mundo mediante nuestros marcos conceptuales, nuestras estructuras. Y en tanto que esa estructura que le damos se adecue bien a la totalidad que es el mundo, así será pues verdadero o falso. Creo que lo entiendo. Es como si le impusiéramos una estructura o algo que de por sí no la tiene y vemos qué tal le queda. Si le queda bien, podemos decir que hemos hecho un juicio verdadero. Pero esto no podría dar pie a que haya más de una verdad, porque podría haber más de una estructura que le sirviera. Exacto, precisamente eso es lo que se sigue de aceptar al mismo tiempo la teoría de la verdad como correspondencia y la tesis de que la estructura ontológica del mundo sea relativa a un lenguaje. Ten en cuenta que en ningún momento hemos dicho que haya un lenguaje ideal que sea la única descripción del mundo, pero piensa también que todas las estructuraciones que hagamos son del mismo mundo, o un trozo de este, y al final es él el que tiene la última palabra, son verdades parciales. Entiendo tu punto de vista. Para ti entonces el conocimiento de la ciencia es falible y además un conocimiento aproximado de la verdad. Yo pienso que el conocimiento es progresivo, que vamos acumulando más y más conocimiento conforme avanzamos. De hecho, pienso que ya hay algunas verdades que conocemos del mundo, pero eso sí, el conocimiento siempre tiene que ser susceptible de rectificación y verificación empírica. De modo que si en algún momento cambiamos de teoría, pues estaremos acercándonos más a la verdad, supongo. Juan, de lo que estás hablando es de progreso, este tema a mí me encanta. Yo también entiendo el progreso como un acercamiento a una meta, siendo esa meta la verdad. Y esa verdad para mí, esa verdad total es inalcanzable, pero no utópica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos alcanzarla, pero sí podemos acercarnos a ella. Oye, por cierto, ¿cómo reconoces tú el progreso? Pues prácticamente si miramos hacia atrás, obvio que ha habido un progreso, ¿no? Cada vez somos capaces de solucionar más problemas y de una manera creo que más eficaz. Es curioso, porque al principio me decías que nunca alcanzaríamos una verdad total, y sin embargo ahora me dices que la ciencia avanza acercándose cada vez más a la verdad. Entonces te hago una pregunta. ¿Dónde está esa verdad? Si entiendes el progreso como un acercamiento a la verdad, pero no sabes cuál o dónde está esa verdad, ¿cómo puedes valorar ese progreso? Pues no me había parado a pensarlo. Pues resulta que yo sí. Y es que hay que hacer una diferenciación importante. El progreso real es eso que tú dices, una distancia cada vez menor a un punto pues que desconocemos.
Por eso con lo que nosotros podemos trabajar realmente es con una estimación de progreso. En base a las evidencias podemos valorar el avance respecto al punto de partida. Vale, eso te lo acepto. Así podemos valorar un progreso si ampliamos las miras y observamos el camino recorrido. Pero te digo algo más, yo creo que un cambio de teoría supone un avance, porque si no el cambio no se daría. Si se cambia una teoría tiene que ser necesariamente porque se acerca más a la verdad, digo yo. ¿Cómo estimas tú el progreso entonces en el cambio de teoría? Pues mira, para responderte a eso tengo que hablarte primero de mi concepto de verosimilitud, que la defino como la distancia a una verdad indefinida. Yo en su momento hice una fórmula acompañada de toda una explicación lógica, que básicamente viene a medir el grado de aproximación o acercamiento a la verdad de una hipótesis. Pero para que nos entendamos bien tú y yo, te voy a hacer un dibujito. Mira, esto es el mundo, ¿vale? Del cual pues vamos a coger un fragmento, este de aquí, W sub L. Por otra parte, tenemos una hipótesis propuesta dentro de una L-estructura. ¿Eso qué es? Como te decía antes, el lenguaje. Dentro de ese lenguaje habría otra hipótesis, C asterisco, que expresaría toda la verdad de esta porción del mundo real, conceptualizada y expresada en la L-estructura. Como puedes ver, el fragmento del mundo W sub L y C asterisco no son lo mismo. Entre ellos lo que hay es pues una correspondencia. Pues bien, la distancia entre esa hipótesis que decíamos, H, y la hipótesis ideal, C asterisco, es el grado de verosimilitud de H. Oye, ni Luoto, pero estamos en la misma. Igual que no podemos decir dónde o cuál es esa verdad, tampoco podríamos decir exactamente cuál sería esa hipótesis ideal, ¿no? Entonces no podemos comparar realmente dos hipótesis entre sí usando tal distancia que has descrito. A ver, sí, tienes razón. Lo que yo te he explicado es el problema lógico de la verosimilitud. Realmente no podemos aplicar mi fórmula para hacer juicios sobre la mayor verosimilitud de un enunciado con respecto a otro, pero lo que sí podemos hacer es establecer esos juicios como conjeturas realizadas en función de la evidencia que disponemos. Aquí me he perdido. No te preocupes, a veces sí lo entiendes. Mira, si atribuimos a cada hipótesis una probabilidad epistémica como una expresión del grado de creencia racional en ella, sabiendo que tenemos ya ciertas evidencias del tema que tratamos, podemos compararlas y así construir un indicador de su verosimilitud. Así podemos decir, al menos, que el cambio parece progresivo. Muchas gracias por la conversación, Nioroto. Ha sido muy interesante. Vamos a otro lado, que parece que hay alguien más que quiere hablar. Venga, vamos. Una gran conversación. Además, también es importante diferenciar bien los conceptos de ciencia y tecnología. La filosofía analítica, entre la que se encuentra Nini Luto, encuentra diferencias esenciales entre ciencia y tecnología. La diferencia principal radica en la aplicación social de la tecnología en contraposición al acercamiento de la verdad de la ciencia. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la correcta forma de relacionar, así como diferenciar ciencia y tecnología? Pues bien, existen los conocidos como diagramas de Venn, los cuales tratan de solucionar esta problemática mediante 5 distintos casos. Por lo tanto, veamos qué dice cada uno de ellos para resolver este problema. En el caso 1, vemos que el conocimiento tecnológico está contenido dentro del conjunto del conocimiento científico, lo que implicaría que la tecnología es una forma de ciencia. Es la posición más clásica y trata la ciencia como una ciencia pura explicatoria de la naturaleza de las cosas, en la cual se alberga dentro de ella a la tecnología como una ciencia aplicada, que genera artefactos tecnológicos. Sin embargo, tiene varias objeciones históricas, siendo la principal que hubo artefactos históricos previa a la aplicación teórica de la ciencia pura, como por ejemplo la máquina de vapor, la cual data del siglo XVI, previo al descubrimiento y aplicación de la teoría de la termodinámica, la cual sustenta al funcionamiento de la misma, lo que implica que la tecnología puede surgir independientemente de la ciencia que lo sustenta, echando por borda este caso. Luego tenemos el segundo caso, el cual implica que la ciencia está inmersa en la tecnología. La gente que defiende esta teoría no es tanta, como en el primer caso. Apoya la idea de que la tecnología es la forma en la que la gente trabaja y que a partir de ella surgen las teorías científicas. Sin embargo, también encontramos multitudes de objeciones históricas en las que los artefactos tecnológicos nacen gracias a previos postulados científicos, por lo que tampoco nos valdría.
El caso 3 es extraño, puesto que consiste en suponer que la ciencia y la tecnología son la misma cosa, es decir, son indistinguibles. A priori podríamos pensar que es plausible y volveremos a ella una vez estudiamos bien el caso 5, puesto que están íntimamente ligadas y el propio Niniluto las considera como los dos casos más correctos. Yéndonos al caso 4, la cuarta postura es la que menos posibilidades tiene de acertar y tiene apenas seguidores, en donde se dice que la ciencia y la tecnología son prácticamente opuestos, completamente diferentes y no se tocan entre ellos. Esto es medio raro, puesto que a día de hoy sabemos que la mayoría de la tecnología que conocemos y usamos a día de hoy conllevan una teoría científica detrás que le dan sustento, mientras que por otro lado se usa conocimiento tecnológico para avanzar en algunas distintas teorías, como el uso de microscopios en un laboratorio, por ejemplo, que ayudan al avance de la ciencia teórica. Yéndonos al caso 5, el cual apoya Niniluto, postula que la teoría científica acelera el proceso de creación de artilugios tecnológicos funcionales, así como el avance tecnológico ocasiona un avance en la ciencia, todo lo contrario que habíamos visto en el anterior caso. Esta es la postura, como he dicho, que defiende nuestro amigo Niniluto, aunque debemos volver a este tercer caso en donde veíamos que ciencia y tecnología eran la misma cosa. Postura que veíamos plausible pero que no es del todo correcta con el caso 3. Y eso lo veremos en las distintas formas de ver que tiene la ciencia desde una perspectiva neorrealista de nuestro amigo Niniluto. Veamos una distinción que nos da este filósofo entre ciencias, siendo que llama a la disciplina que busca normas técnicas y eficientes la ciencia del diseño o ciencias tecnológicas. Por otro lado, tenemos la idea de ciencias de la investigación, ciencias que pueden ser las típicas ciencias naturales como la biología o la física o incluso las ciencias sociales como la antropología o la sociología. Y son estas ciencias las que buscan una relación entre el mundo y las teorías postuladas por dichas ciencias. Es decir, buscan enunciados verosímiles. Esto último es muy interesante, ya que podemos ver cómo se diferencia ciencia y tecnología, lo que reafirma, como es más adecuado, no decir que son la misma cosa, así como hacernos ver los problemas de considerarla una misma cosa desde un carácter social. Si yo entro a un centro donde trabajen por igual ingenieros y científicos de la investigación, tal vez no los diferencio. Pero cuando yo veo el producto de la práctica tecnológica y la teoría científica, veo que es bastante diferente.